¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a lo que es el programa de todas las semanas donde hablamos para que vos te informes sobre lo que es empresas, ¿sí? Hoy más que nada un tema sumamente interesante y bueno, Luciano se va a sumar seguramente a lo que es la charla del día para moderarla como siempre, ¿sí? Así que bueno, gracias por estar, esperando que se una Luciano y bueno, y que también vos, ¿sí? Te unas para poder charlar un poco sobre lo que a vos te interesa, sobre lo que pediste, ¿sí? Por mensaje privado, que era este tema tan relevante, ¿sí? Donde seguimos hablando un poco de, ya no de asamblea, que es ese primer órgano tan importante el que tiene la empresa, ni tampoco directorio, sino más que nada estamos hablando hoy sobre lo que es los socios, sus derechos y obligaciones. Así que acá ya lo veo a Luciano, lo vamos a invitar, ¿sí? Para que justamente se incorporan, gracias por mandarnos mensajes tan cariñosos por privado, así que bueno, ahí ya invité a Luciano, vamos a ver ahí sí, aparece, ahí te mandé Luciano, vamos a ver qué pasa que no, ya se decía, hola, hola, ahí estoy Luciano, ¿me ves? No tuve nada. A ver. Bueno, a ver ahora, espera un poquito que ahí va cargando, ahí te veo, perfecto. ¿Cómo estás, Luciano? Está. Bien, bien. Ahí estamos Sí, le decía a todos con ahí. Dame un segundo que bueno, viste que que vamos a hablar los sobre un tema adecuados, también importante que esas hace a la cosas. parte de los socios, ¿no? Que siempre uno te pregunta, ¿qué hace el socio? ¿Qué derechos y obligaciones tiene el socio para actuar en la empresa? ¿Sí? Así que, bueno, Amalia, bueno, gracias por la invitación para este vivo del día de la fecha. Bueno, fue un tema bastante pedido en base a las reuniones que tenemos con diferentes empresas. Vos como experta en derecho societario, abogada, y bueno, era un tema donde la gente dice, bueno, yo soy accionista, ¿no? ¿Qué derechos tengo, ¿no? Como accionista, ¿no? Entonces era la principal consulta que la gente venía, ¿no? Creo que la otra hacían, y por eso que un poco hicimos este vivo. La idea es hablar justamente de eso, es qué derechos tenés como accionista, también qué obligaciones tenés como accionista, ¿no? Para saber el marco legal de dónde vos vas. Por ejemplo, sin, un poco para adelantarme, pero para que la gente entienda, está el tema este de, por ejemplo, el acceso a la información. ¿Es un derecho o no el acceso a la información? No me quieren dar los libros, yo soy accionista y no me quieren dar información, quiero convocar asamblea, pero tengo la mayoría o no. ¿Qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Bueno, esos serían los derechos y obligaciones Bien, del accionista. bien, Así que bueno, perfecto. esa es la Bueno, empezamos propuesta si querés. del día de la fecha. ¿Qué te parece, María? Dale, bueno, entonces primero, bueno, definir al accionista, Ahí se unió cuándo una persona Fanny. es accionista, sería el primer tema Bien, que vamos a hablar ahora, ¿no? Ahí ¿cómo está. estás, Fanny? Una tocaya mi nombre. Bueno, un gusto en saludarte. Bueno, Luciano, te escucho. Bueno, como te decía, en base a esto, que bueno, que también queda grabado, era el accionista. ¿Cuándo una persona es accionista? ¿No? ¿A partir de qué momento la Bueno, a persona es ver, accionista? Ese mejor sería dicho, cuando una el primer persona tema a se hablar hoy. considera con lo que es la calidad de socio, diría yo, ese estado de socio, ¿no? Porque más allá de que sea accionista, no siempre uno es socio de una sociedad anónima, Luciano, puede ser también un socio en una SRL o otro tipo de sociedades. Con lo cual, es importante saber desde cuándo yo considero el estado de socio o cuándo le otorgo o la ley le otorga la calidad de socio. Y eso pasa cuando, desde ya que es fácil, una primera instancia es cuando integra la sociedad, es decir, cuando él hace el estatuto y figura como que él constituye la sociedad solo, porque acuérdate que puede ser unipersonal o con más socios, entonces ahí estaríamos en presencia de decir que ahí ya, una vez que se inscribe, ya decimos que esa persona tiene la calidad de socio, integrante de la sociedad. Veremos después si a su vez coincide con ser administrador o no de la misma. Y otra de las instancias o supuestos en el cual también se le otorga esa calidad del socio
independientemente de la constitución de la sociedad, es cuando, por ejemplo, ya está constituida la sociedad, pero alguien vende o compra acciones y cuotas. Entonces ahí si yo te vendo o compro a vos, vos ingresás a la misma y ahí también te otorgamos la calidad de socio. Perfecto, entonces un poco para sintetizar y hablando en lenguaje así simple y llano, si vos querés ser accionista, querés ser socio, o sos socio al principio, evidentemente vos aportás un capital al momento de hacer la sociedad, sea la forma que sea SRL, SAS, o lo que sea, entonces vos decís, bueno, quiero formar una sociedad con vos y formo parte Es del inicio de esa sociedad, del ítem constitutivo, con el estatuto, todas esas cosas, ¿no? O también una sociedad que ya está en marcha cuando compra las acciones a otra persona que forma parte del inicio de la sociedad. exactamente Esa sería la lo que forma, o el explicamos inicio bueno, al o en la comienzo de vida la de la charla, sociedad. y que es importante, porque si no uno se queda, Luciano, con esto que piensan que solamente es socio aquel que está desde el comienzo de la sociedad. Y de repente no, si hubo una compraventa de acciones o de cuotas en el medio, ¿por qué no esa persona no pasa a ser socio de la misma y otorgarle esta calidad de socio, que es el estado de socio, que le permite justamente ejercer derechos y obligaciones que vamos a hablar ahora en la brevedad? Perfecto. Un tema también, bueno, que es conexo es cuando vos hablaste del tema de compra y venta de empresas. Entonces, en ese pasaje de uno a otro, vos por ahí, vos tenés en el libro de accionistas, tenés, dicen, viste, el famoso antes eran las secciones carturales, ahora tenés el libro de accionistas, y ahí te indica Exacto. cómo va y viene, digamos, esas acciones. No sé, de 200 a tal, van pasando. Es como pasaría también, por ejemplo, con una propiedad, con el estudio de títulos, que vas viendo quién fue el dueño en cada uno de los momentos, ¿no? Bueno, entonces ese sería el socio, ¿no? Una vez que, bueno, ya definimos quién es socio, hay algunas obligaciones. Yo como socio, si bien no tengo para trabajar también con vos, un poco hay obligaciones, algunas económicas y otras, digamos, morales de hacer. ¿Cuáles serían estas obligaciones que tiene el socio? Porque si no, es lindo, Bueno, yo soy socio, Bueno, una de las más tengo muchos importantes que derechos, pero todos ya ¿cuál es la saben a esta obligación altura y o más que las nada cuando obligaciones? constituyen una sociedad, tiene que ver con la obligación de aportar, ¿sí? Vos sabés que una sociedad donde obviamente no hay aportes, no existe sociedad, mejor dicho, ¿sí? Y esto lo dice el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, el tema de que uno constituye o se une Claro. una o más personas, porque antes sí o sí eran dos, ahora puede ser unipersonal, como las sociedades anónimas unipersonales o las SAS unipersonales, y obviamente ¿para qué? Para hacer, ¿no es cierto?, un negocio, un intercambio de bienes y servicios, pero justamente para que se obligan a aportar, para obtener ya sea beneficios, ¿sí?, o soportar las pérdidas. Entonces eso lo dice el artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Ahora bien, que vos tengas que aportar esta obligación que hace que te otorgue la calidad del socio también, lo dice el artículo 37 de la Ley General de Sociedades. Y bueno, después se verá en los contratos constitutivos de, obviamente, que corresponda, cuando uno dice que integran el capital, hasta cuándo tienen plazo también para integrarlo. Bueno, todo eso que estoy hablando de hacer el aporte, de integrar el aporte, sea en mora o no, después se verá. Lo importante es que vos tenés que quedarte, o aquel que está del otro lado, con esto de que hay una obligación de aportar, que es una de las características más importantes que diferencia a esta persona jurídica, sociedad, de cualquier otra, ¿sí? Porque justamente hay un tema de aporte, ¿sí? Y reitero, todo lo que es aporte está en el artículo 37 de la Ley General de Sociedades. Bueno, perfecto. O sea que si tienes una duda, vos que estás escuchando, ahora en vivo, o después cuando lo dejas grabado, tanto en Instagram como en YouTube, si quieres ver sobre lo que es las obligaciones del socio, del aporte, cuándo debe hacer el aporte, bajo qué forma, las formalidades, bueno, ya si vas en muy en detalle, has hecho también consultorías o interconsultas con profesionales sobre este tema, pero bueno, un poco acá se da un pantallazo sobre el tema. La primera obligación, dijimos entonces, era la obligación de aportar para que la sociedad tenga un capital de trabajo, para que pueda comprar maquinaria, materia prima, y pueda hacer el giro del capital de trabajo, el giro de negocios, Bueno, ¿no? Esa es la primera obligación o obligación. ¿Y cuál deberes, es la podemos segunda llamarlo, ¿no? obligación? Porque no hay que confundir
Bueno, primero disculpa, después vamos a saludar a toda la linda gente que se va incorporando. Dale, Mientras tanto, que yo cierro esta idea de obligaciones para pasar después a los derechos del dale. socio, que la gente nos vaya diciendo de dónde nos conoce, por qué llegó a este vivo o por qué le interesa la parte de empresa, ¿sí? Si es cliente, si es una empresa, si es un alumno. Bueno, que nos escriban, que a nosotros nos gusta mucho, nos mima el alma. Bueno, para volver, las obligaciones. Una ya dijimos obligación de integrar. El socio tiene esa obligación de integrar, obviamente, mejor dicho, de aportar, ¿sí? Ahora bien, pasamos ahora a los deberes también, que son obligaciones, ¿no? Que se diferencian de lo que son derechos. Y esto lo hablamos muchas veces, o por lo menos yo lo doy mucho también en la Facu, lo que tiene que ver con el deber de lealtad, ¿sí? O también de esto de la debida diligencia, que también se habla mucho en doctrina y jurisprudencia, ¿no? Sí, ¿qué decías? Sí, sí. No, no, que es algo Y que se sí, escucha mucho, la debida diligencia de un buen hombre de negocio. ¿Viste? Todos siempre te dicen, apenas vos hablás, decís, bueno, tenés que actuar bien, pero bueno, esa debida diligencia, ese buen hombre de negocios que actúa con responsabilidad, que busca ganancias, pero en un y, marco de, y digamos, bueno, por no, ejemplo, no vamos cualquier a dar un precio y todo ejemplo eso. ¿Qué práctico, sería? ¿no? Por Porque si no se ejemplo, escucha vos sabés que mucho, los socios, ya vamos a ver uno de sus derechos, que obviamente votan, ¿sí? Es el derecho a voto, lo más importante que tiene el socio, más que nada en las asambleas, ¿no? También porque en el directorio, si están votando alguna que otra dale. cosa. Pero a mí lo que me interesa es que el socio, ese estado de la calidad, tiene este deber de lealtad. Si yo, por ejemplo, veo que hay algo acorde o una situación, un acto, ¿no? ¿Por qué no jurídico? Que sea contrario de lo que obviamente sería el negocio de la empresa, contrario a lo que es la debida diligencia del buen hombre de negocio, yo lo que puedo hacer es decir, momentito, yo me abstengo a votar, justamente porque estoy preservando lo que sería el derecho de lealtad, ¿sí? Este es un ejemplo típico que pasa mucho, no sé si algunas veces, no solo en la parte de sociedades o empresas, quizás mucho en otro tipo de personas jurídicas como es consorcios, no has visto, seguramente que sí, Luciano, o la gente que está acá que nos comente, cuando uno se abstiene a votar, ¿sí? No, vos sí, decía que uno se obtiene a Exacto. votar es cuando tiene, por ejemplo, así el caso de, digamos, intereses en Fines contrarios con la sociedad, o sea, extrasocietarios. obtiene en la sociedad datos y no puede decir que tiene una empresa propia. Entonces, como chocan los intereses, él tiene que preservar y decir, mira, yo tengo también otra empresa aparte, entonces no puedo votar porque si no, lo que estoy haciendo es Se votar lo suele para llamar llevar también, agua para mi o también molino, tenés a digamos, votar pero porque hay es fines una forma no jurídica, ¿no? extrasocietarios, ¿sí? O porque quizás de repente utilizan fondos que obviamente de la sociedad, o sea, y por estos intereses en contrario que vos bien mencionás. Con lo cual a mí lo que me interesa acá es que se quede el concepto, los que están del otro lado, es esto de el deber de lealtad, ¿sí? Y por qué no de la debida diligencia, esto que bien dijiste vos, Luciano, que lo vimos mucho en la parte de directorio, esto de actuar como el buen hombre de negocios, ¿no? Esto que siempre digo que más allá del socio, recordar lo que vimos en directorio, cuando vimos responsabilidad de los directores. ¿Te acordás, Luciano? El artículo 54, 59 y 274 de la Ley General de Sociedades. Saludo a todos los que se van incorporando, si los querés mencionar. Dale, Que nos sí, diga sí, tenemos gente de de Comisión qué de Jóvenes Abogados, por jurisdicción, ejemplo, claro. pero no sé de qué lugar son la comisión. Sí, que Nos le digan, cuesta escribir, pero pudo, la muy bien. Es Fanny, más Fanny Ben nos grande. dice felicitaciones para los dos. Julio Rojas, Silvana, Silvia Mesa, Nico Loyer, Rosario Valdés, Estudio Jurídico LI, bueno, y de diferentes personas también nos están mandando mensajes por WhatsApp, que algunas personas que querían verlo no podían verlo, les estamos aclarando que después va a ser subido el material digamos, a Instagram, va a quedar grabado, y si así te unís y te sale una duda, lo que le decimos es, bueno, escribinos y vamos, siempre nos gusta, digamos, hablar de temas que, por un lado, unimos tus intereses, aquello que te pasa, con aquellos temas también que nos pasan en el día a día, y bueno, por ejemplo, de esto de los deberes, la gente dice, bueno, ¿cuáles son mis deberes? Yo me quiero unir a una empresa, quiero estar en un directorio, pero también el hecho de presentar estados contables, el hecho de si le impide información, entregársela en el directorio, bueno, hay diferentes hechos de pagar la obligación de pagar los impuestos, de echar los libros societarios, contables, societarios, tenerlos al día. Bueno, hay diferentes, todas las obligaciones propias de
lo que son la ley general de sociedades, vos tenés que cumplirla Exactamente. como accionista y como director, en caso de Sí, cada uno del rol que hay. sí, Eso sería un bueno, poco una que un las poco hablamos obligaciones. recién cuando No sé si hay alguna hablamos del obligación derecho, más. del deber de lealtad, mejor dicho, no estoy hablando de derechos. Acordate que yo, para aquellos que se incorporan ahora, hablamos de lo que o sea, el socio, cómo le otorgamos la calidad de socio, el estado de socio, qué obligaciones tiene. Estamos hablando de obligaciones. Bueno, una dijimos que era la de aportar, otra el deber de lealtad, también el deber de la debida diligencia y también, ¿por qué no?, el tema del deber de administración, que esto en las sociedades típicas, es decir, aquellas que son las dos grandes veredas del momento, como la CCA y la CSRL, tiene que ver con lo que es el órgano del directorio, lo que hablamos antes. Entonces, este deber de administración es ver bien quién la administra y quién representa a la sociedad. Artículos que obviamente la ley habla en el artículo 157 y 166, inciso 3. Entonces, ¿cómo es realmente la administración de la sociedad? ¿Quién la lleva? ¿Cómo la hacen? No, deseo, Ah, lo dije rápido, sí, no, no, porque que uno ya lo los dijiste tan bueno incorpora. los El artículos, pero me puedes repetir porque lo dijiste 157 medio rápido y el y. Sí, 166, inciso 3 de la bueno, Ley General de Sociedades, ¿sí? Esto tiene que ver con este deber de administración que, reitero, en materia de una SA, ¿sí?, o una SRL, en materia de sociedad responsabilidad limitada, tiene que ver con ese órgano que administra y representa a la sociedad. En una, el directorio, en las otras, la gerencia. Pero en cierta forma vamos por esa parte, ¿no? Y ahí también va un poco ese deber de lealtad, es como se une con lo que hablamos anteriormente, que tiene que ver con esto de el buen hombre de negocios y la responsabilidad obviamente de los directores, que reitero, artículos 54, 59 y 274 de la Ley General de Sociedades. Y otro de los deberes u obligaciones, como para cerrar la parte de obligaciones, ahora te escucho, tiene que ver justamente que así como vos sí, estás obligado a aportar, también tenés que sí. contribuir a soportar las pérdidas. Esto lo dice el artículo primero de la Ley General de Sociedades, porque no siempre en una empresa se Ah, generan bueno, ganancias. La ley en eso es muy clara, ¿no? Uno se une en forma organizada bajo un tipo societario para intercambiar bienes y servicios, ya sea obteniendo ganancias o soportando las pérdidas, que es lo que estamos hablando acá. Reitero, artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Con esto es como que cumplimos o mencionamos, y ahora te doy el pase a vos, a todo lo que son las obligaciones de los socios. claro, sería soportar Exactamente, en las las mismas pérdidas en proporciones. la proporción de la participación accionaria. Si vos tenés el 10%, ¿Cómo no? eh, bueno, si quieres hacer Ah, unos hola, hola, saludos ¿qué a tal? Bueno, a aquellos que ver, se van a incorporando. Maru, que bueno, Comisión de Jóvenes No, Abogados, vos que no querés nos dijo la saludarlos o. jurisdicción de cuál es. Bueno, bueno, pero no importa, a todos los que se incorporan y a todos los que nos escriben también por Bueno, me otras dijo que redes, de como dónde venían. YouTube, ¿no es cierto? Sí, y también las otras redes sociales. Así que bueno, muy agradecidos y que también nos digan, ¿no?, qué temas Sí. les van interesando, porque bueno, uno de los que pidieron es este, el de socios, derechos y obligaciones, y por eso es que lo estamos hoy trabajando. Perfecto, bueno, ya hablamos de las obligaciones de los accionistas, de los socios, de acuerdo al tipo de sociedad que estemos hablando, y ahora hablamos de los derechos. Ahora la gente va a decir, ahora quiero, eso es lo que me gusta, ¿no? Empezamos por los Exacto. derechos políticos, hay dos, derechos políticos y derechos económicos, ¿no? Es el derecho político como que permite la intervención del socio en la empresa, ¿no? ¿Qué derechos políticos Bueno, acá está que lo más permiten la interesante, el intervención sentido de que del lo que más socio en se la empresa ve tiene en que una cumplir, ¿no? asamblea, ¿no? En directorios también, ¿no? Uno es el derecho a la información, ¿no? Todos dicen, bueno, Claro, quiero tener información a la presentación de estados contables, a informes, a documentación de la empresa, a exhibición de las actas, ¿no? A veces no me exhiben los libros, bueno, esto fue un ejemplo que diste al comienzo de la charla, ¿no? Entonces, bueno, más que nada me quedo con esto, que esto es muy dado en la práctica, que es el tema de, sí, uy, no me exhiben los libros. Entonces, bueno, yo tengo derecho, justamente porque tengo el derecho a información como socio que soy, ¿sí? Entonces, obviamente, esto lo dice y lo trata en artículos, obviamente, en materia de estados contables también, no me presentan los estados contables, no tengo acceso a verlos, ¿no? Entonces, bueno, artículo 61, al 67, el 234, ¿sí? En relación a todo lo que es no solo la Ley General de Sociedades, sino también vos sabés que en materia de estados contables, cada persona jurídica, no solo las sociedades, tiene que llevar una contabilidad ordenada, artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, yo tengo como socio
la facultad, mejor dicho, el derecho, de pedir la información del acceso a esos estados contables o a cualquier información de la sociedad, a la personería, porque no de la sociedad, a los libros desde ya, ¿no? Caso que vemos tanto, ¿no, Luciano? En las empresas. Por supuesto. Sí, hemos visto muchas veces que dicen, claro, soy director o no, y bueno, muchas veces pasa que hay gente que quiere entrar en un directorio porque sabe que después esa información diaria de lo que está pasando, sea a nivel de la gestión, los temas patrimoniales, digamos, cambios patrimoniales, adquisiciones, temas financieros, Sí. bueno, estados contables después le cuesta. Pero un poco quizás, para hacer una síntesis de lo que vos me dijiste, era el derecho a conocer lo que ocurre en la empresa, el derecho a conocer los estados contables, sea la situación patrimonial, económica o financiera, el derecho a consultar a los A que te administradores exhiban las sobre la marcha actas. de los negocios, quiero saber qué está pasando en la empresa, el examen como también le exigen las actas del directorio, es decir, bueno, no estoy en el directorio, pero quiero saber qué es lo que pusieron en las actas del directorio. Entonces, bueno, es importante, porque ha pasado, ¿no? Nos ha pasado varias veces que es la voz de los accionistas, de los directores, mejor dicho, y está bueno ver lo que está plasmando y Exactamente. lo que está pasando, Bueno, ese es para uno ver de los qué está grandes ocurriendo en la derechos que empresa, ¿no? daría para un vivo entero, ¿no? Porque justamente el derecho de la información, más que nada en la parte de exhibición de libros, se ve mucho también, ¿no? En doctrina, Sí, jurisprudencia. Otro de los derechos que también se ve muchísimo es el derecho a receso. De esto hemos hablado, tenemos muchos videos también en YouTube y en las redes sociales, esto de que el sí, socio tiene derecho a retirarse cuando, por ejemplo, cuando cambia la esencia de lo que fue ese negocio de la empresa. Suponte, de repente vos eras una empresa que se dedicaba a determinado negocio, ¿sí? A fabricar zapatos, por así decir. Pero después yo decido transformar esa claro, empresa, o sea, hacer una reorganización societaria, ya sea transformar, unirme, fusionar o escindirme. Entonces ahí la esencia de ese objeto, de ese negocio cambia. Entonces yo tengo derecho a decir, señores, hasta acá llegué, me retiro. ¿Sí? También otro de los casos que ya lo vimos es el cambio de objeto, el caso de algún tema de reajuste o amortizaciones de capital, ¿sí? El cambio de lo que haga a, más que nada, la esencia de ese negocio. Acordate que esto lo vimos, no quiero entrar mucho en eso porque si no es como, bueno, dar de vuelta toda una clase, pero más que nada las reorganizaciones societarias, el cambio de objeto, sí, sí. ¿no? ¿Por qué yo voy, o por ejemplo, por qué yo voy a seguir justamente con la empresa si yo obviamente la hice para otro objetivo o negocio, por así decir, ¿sí? Bueno, la clave es esta, ¿no? Entonces, en esos casos uno puede decir, me retiro, hasta acá llegué, no quiero acompañar en esos cambios. Ese derecho a receso lo tienen justamente aquellos que, por ejemplo, en una asamblea están ausentes o votaron en contra. ¿Mm? Sí, así es, bueno, un poco, para no hablar tanto en detalle, si quieres saber más del derecho de receso, hay unos vivos que hicimos sobre este tema, el derecho de receso, que están puestos tanto en tu perfil de Instagram, Amalia Defensore, como en YouTube. También me Claro, acuerdo que vos habías bien cambio de mencionado, sede. era por ejemplo si Sí, cambian la sede no social. tengo por Si qué vos ahora seguir estás en en una. Buenos Aires, ¿verdad? Cambia la sede social, por ejemplo, si vos estás en Buenos Aires, y Claro. de golpe te llaman y se cambia a Filipinas, las posibilidades que vos vayas a Filipinas, a revisar los números, a ir concurrir a la asamblea son nulas, es muy difícil. Entonces, lo que hacen es entorpecer o decir, bueno, acá no puedo ir a Filipinas a votar, a ver todo, no conozco la ley es distinta, la ley no hay otra ley, habrá otra ley general de sociedades en Filipinas, por decir algo. Entonces yo digo, me metí en este negocio porque estaba con la ley de Argentina, la ley general de sociedades, tenía este objeto y estaba con este tipo societario. Era un SA, por ejemplo, y yo quiero tener con estas obligaciones y estos derechos. Si me pasan a un SRL, yo no quiero. O si de golpe aumentan el capital y en vez de tener el 50% o tener el 30%, pasa a tener el 5%, ya veo totalmente, digamos casi tener muy poco control. Entonces yo aposté a una empresa bajo determinadas condiciones y esas condiciones cambiaron. Entonces ahí es cuando decís, hasta acá llegué porque me cambiaron de manera muy sustancial aquellos datos que vos sabías.
Eso fue un poco, hablamos del derecho de Exacto, receso. bueno, También obviamente, está muy el derecho importante al para la voto. toma ¿Qué de me puede decir María decisiones, sobre eso? ¿no? ¿Cómo que no vale el voto? Justamente lo que más espera del socio es ese voto, esa voz que surge en determinadas resoluciones sociales, con lo cual obviamente es importante, tiene que ver también con la lealtad, con todo lo que hablamos de los deberes y obligaciones en cuanto a esto de del buen hombre de negocios, etcétera. Pero en realidad está ligado a esto, ¿no? A escuchar y a decir, bueno, yo tomo decisiones, ¿no? Yo voto a favor, en contra, me abstengo, como dijimos al comienzo de la charla, porque quizás es un interés contrario a la sociedad, pero desde ya tengo ese Claro, derecho a voto. Entonces vimos el de información, que es muy importante, el de receso, el de voto, el de preferencia también, ¿no? Yo tengo determinado porcentaje de mis acciones y tengo derecho a mantener esa misma proporción, ¿no? Frente a nuevos incorporaciones. Esto es un poco lo que es el derecho de preferencia, que también se puede hablar en otro vivo para no marear mucho a las personas, pero en realidad tiene que ver con eso, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, perfecto, ¿no? Pero yo tengo preferencia frente a las nuevas incorporaciones y en relación a la proporción de lo que sería mi porcentaje accionario. claro, un poco frente a eso, lo que es el derecho de preferencia es, si vos tenés el 10% de la tenencia accionaria y aumenta el capital, yo quiero aportar, tengo el derecho a aportar el 10% de esa nueva capitalización para seguir manteniendo ese porcentaje. Si no, paso de tener Exacto, que lo hace posición mucho. de poder tomar decisiones a tener Lo hace licuada mi mucho, participación accionaria. Ha pasado, creo que lo hace mucho el hecho lo que hace mucho el hecho de, por para ejemplo, el licuar. hecho de poder, digamos, aumentar el capital, entonces tenías el Sí, 20, no y esa sirve, o sea, forma ya pasa a tuviste tener el mucho más de la 5, después cuando hay que mayoría votar, que el tu voto resto. casi no Hasta podés tener el cambia. 95% en tu voto y el resto no vale nada. Eso lo hace mucho más que nada cuando hay conflictos etarios y, bueno, publicando edictos todos para que la parte, nadie va a estar mirando el boletín continuamente, con lo cual eso lo recontra hacen, por eso está bueno pactar bien toda esta cláusula de lo que es derecho de preferencia, como también el derecho a crecer, que es otro de los derechos, ¿sí? Que se da mucho, artículo 194 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Esto de que cuando suscriben, ¿sí? Acciones, así como yo tengo preferencia o puedo pedirlo en un aumento justamente para que no me licúen la parte, también yo puedo decidir que no se suscriba, ¿sí? Determinado aumento de capital. No, pero también está el derecho de, digamos, de crecer, es Claro. si la persona no quiere, digamos, A una eso, persona tiene el 10% del capital, no va a suscribir ese capital, no va a a que suscribir licen eso, sus derechos. todo el resto de los accionistas, en igual Sí. proporción, las que tienen, o sea, el 90% Esto es que tengan, igual que lo que pasa en la acrecen parte sobre de ese derechos 10% reales, que cuando vos no hablas tienen perdido. de que uno se reserva el derecho de usufructo, generalmente son los padres que se reservan porque le donaron a sus hijos y siempre dice con derecho a crecer. Suponte que alguno de los dos, vistes, fallezca o algo, queda el otro en su lugar. Bueno, es algo parecido en materia de acciones para que la gente lo entienda en un lenguaje más a tierra, sino medio dificultoso, ¿viste? Cuando uno habla de crecer o preferencia, aquel que no es tan experto en esta parte de sociedades, mira y dice, ¿tiene que ver con derechos reales? Y sí, un poco está vinculado con eso. En el concepto, ¿eh? En el No, concepto. pero la cuestión era, el derecho de preferencia es un concepto, sí, pero para un poco para, la idea sería, vos tenés un 10% del capital, van a aumentar, se necesita capitalizar la empresa, Alguien hay decide que no. capitalizar con 10.000 pesos, por decir una cifra X, hoy no es nada, pero bueno, por decir un ejemplo, vos decís, no, el derecho de preferencia, el derecho a crecer era el hecho de decir, bueno, si yo tengo el 10%, yo tengo el derecho el capital, yo tengo el derecho a aportar ese 10% para seguir teniendo ese porcentaje, ¿no? Para seguir teniendo ese 10% de participación. Y el otro derecho es, si una de las personas no aporta, dice, no, yo no quiero aportar, todo lo demás tienen derecho a aportar sobre ese capital quien no quiere aportar, en igual proporción a los que no Sí, aportaron, ¿no? Eso es esto se ve importante. mucho Y en el las último asambleas, derecho ¿no? era el derecho de Viste, cuando hablan de primera, convocatoria. segunda convocatoria, o sea, hay que Exacto. convocar justamente y Sí, se convoca, ¿no? A reunión de socios, ¿sí? Entonces, obviamente hay derecho de convocatoria, convocar a esa asamblea, a ese órgano de gobierno que ya sí, vimos
en su momento y que explicamos todas las convocatorias, que bueno, hace muy poco, con lo cual todos pueden ir a ver ese vivo, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con derecho a convocar una asamblea o a una reunión de accionistas. ¿Quién? El socio. No, El claro, socio tiene derecho a porque en su hacerlo, momento, ¿sí? Puede convocar desde ya a una asamblea en una SA o una reunión de socios en una SRL para, por ejemplo, ejercer solamente algunos derechos que requieran. Pero, ojo, no es que convoca a cualquiera, ¿sí? A eso no, voy. Tiene que pero tener, yo, obviamente, al menos un no te convoca a 5% cualquiera. del capital social, ¿sí? Porque vos, esto ahora sí se ve, pero en su momento, hace mucho estaba discutido en la doctrina y jurisprudencia que no podían haber socios que tengan el 1% o el 2%, que no llegue al 5%, ¿no? Hoy se recomienda que por lo menos una de las personas tenga el 5%, pero ¿para qué? Para esto, ¿sí? Para poder acceder, para poder convocar. Si no es como que obviamente con 1% no tenés derecho a nada, ni siquiera a convocar, No, eso ¿sí? sí. Es muy poquito, por eso el tema de ojo cuando se licúa el porcentaje accionario. Pero está bueno que la gente sepa que para pedir una convocatoria o para ejercer mejor todos estos derechos y obligaciones que estuvimos hablando en la charla de hoy, tiene que tener al menos el 5% ese socio. Si no es como que queda diluido su actuar, ¿sí? Perfecto. Sí, o sea, lo que dice, bueno, muchas veces en general siempre las convocatorias a las asambleas las hace el directorio, te dice convocamos el día tal, tal, pero vos por ahí te querés convocar, pero también como pasa en lo que son, no, lo que son en lo que son los directorios, decir, bueno, no hace el directorio, pero yo tengo el 5% y también pido una asamblea para poder discutir un tema, supongamos que vos te preocupa, ¿no? Y el segundo derecho son los derechos patrimoniales relacionados con la El capacidad más de importante, lucrar, ¿no? y el La primer gente se derecho queda con eso, sería el ¿no? O tema sea, el de los artículo 1, dividendos. así como hablamos antes al comienzo de la charla de la ley No de sé por sociedades, qué. te dice que obviamente vos tenés derecho, si obviamente hubo un intercambio en esos negocios, a soportar no solamente, o sea, obtener beneficios, distribuir las ganancias y soportar las pérdidas si lo hay. Si hubiera ganancias, todos quieren percibir esos dividendos, ¿sí? Después veremos si lo perciben o no, qué pactaron, etcétera. Pero en realidad hay derecho a percibir Claro, esas ganancias, ¿sí? De ese artículo primero que establece la Ley General de Sociedades, ¿no? Obviamente después uno va a ver cómo son esas ganancias, ¿no? Y en materia contable, según el balance, si están sí, totalmente líquidas, si no, si son realizadas o no, lo llaman así los contadores, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a eso y de acuerdo al balance del último cierre de ejercicio, veremos justamente qué se distribuye y qué no. Pero a mí lo que me interesa, para no confundir a la gente con la parte contable, es esto de que van a obtener o tienen derecho a percibir esos dividendos, esas ganancias en relación a ese cierre de ejercicio si tuvo ganancia en la sociedad. A veces sabe Luciano que no las tiene. ¿Mm? Pero bueno, eso es importante. claro. La cuestión es, la cuestión es que surjan del balance, que haya, que sean realizadas, o sea, que haya más ingresos que egresos, o sea, ganar más ganancia que pérdida, y que la De misma gobierno. asamblea decida, bueno, como órgano de gobierno, la asamblea decida la distribución de estos dividendos líquidos, que son Sí, líquidos, tienen que ser líquidos, y a también, aparte de los lo que bien accionistas. explicaste Esas vos, serían las tres está el condiciones. tema de aquel que, por ejemplo, al revés, la sociedad no funciona, se liquida. Entonces, bueno, una vez que se hace el balance especial de liquidación, donde vos justamente realizás el activo y cancelás el pasivo, ahí lo que queda, ¿sí? Esa cuota liquidatoria, por así decir, también tienen derecho los socios a percibir en la forma proporcional que les corresponda a esa resaca, por así Claro, decirlo, que quedó en la sociedad. Entonces, no solo dividendos, sino también en el caso de que, bueno, una vez, reitero, realizado el activo y cancelado el pasivo en el balance especial de la cuota de la liquidación, ahí también se puede obtener este derecho a la cuota liquidatoria. Entonces, bueno, son los derechos que, bueno, uno dice, bueno, pero bueno, sí pasa que se liquidan, ¿sí? Y cómo que no. Entonces, bueno, es importante estos derechos patrimoniales. Con lo cual, para hacer una síntesis de la charla sí, de hoy, igual ahora te dejo a vos, no solamente son importantes las obligaciones del socio y los derechos, y por qué importantes, entre comillas, porque otorgan la calidad y el estado de socio, ¿sí? Y acordémonos que lo ideal sería que en relación al porcentaje que uno forma en la empresa, como mínimo tenga el 5 para poder completar bien todos sus derechos y obligaciones, el 5%, ¿no? Del capital social me refiero, y las obligaciones de los socios, acordate, obviamente el aportar, ¿no es cierto? Realizar el aporte, este derecho
el deber, mejor dicho, de lealtad, del buen hombre de negocios, de administración, ¿sí? De contribuir a las pérdidas que mencionamos tanto en la Ley General de Sociedades, el artículo 1. Y después los derechos, sí, desde ya, los políticos y patrimoniales. De los patrimoniales que hablamos a lo último, dividendos, ¿sí? Obviamente si la sociedad tiene ganancias, y a su vez la cuota liquidatoria si se liquida. Y los políticos, derecho a información, ¿no? Exhibición de libros, de balances, ¿sí? Derecho también al receso, que dijimos, yo me retiro porque se altera, obviamente, la sustancia de ese negocio de la empresa, ¿no? Como hablamos anteriormente, y vos bien lo explicaste, y también, ¿por qué no?, el derecho de voto, la voz de esos socios en lo que es asamblea, en lo que es directorio, y el derecho de preferencia a crecer. Con esto, ¿sí?, nos quedamos en cuanto a obligaciones y derechos políticos y patrimoniales que tiene el socio, que es muy importante, porque muchos no saben qué derechos, qué obligaciones tienen. Entonces después, ¿sí?, no pueden comprobar o llevar a cabo ese estado de socio que se le otorgó, que es la calidad de socio, ¿sí?, en la empresa. Perfecto, perfecto. Así que bueno, ya creo que vimos un pantallazo sobre este tema. Y bueno, y ahora ya terminando el tema y ahora cambiando de tema, vi, bueno, que si quieres comentar rápidamente, el curso está lanzando en la Escuela Jurídica AF sobre trámites en el IGJ, Inspección General de Justicia, organismo que regula las sociedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es de cada 3 semanas, y bueno, que 3 horas y media, y si nos Bueno, contaras a brevemente ver, este es un curso que ya este lo curso, que hicimos bueno, varias hace veces en lo que es la Escuela Jurídica EFA, que empezó el año pasado, que es mi escuela, donde damos cursos más que nada en lo que es toda la parte societaria, ¿sí? Hemos dado este año el ABC en la parte sociedad, en la parte más teórica, la parte que se da al que comienza a meterse en este mundo de lo que es las empresas. Y ahora vamos a ir a la parte práctica, que también dimos bastante ya, que son los trámites ante la Inspección General de Justicia. O sea, todo lo que vimos en la parte teórica de lo que es constitución, cambio de sede, cambio de nombre, todo lo que es organizaciones societarias y todo lo que pasa en IGJ, más que nada, que es Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mejor dicho, es decir, cómo se maneja ese organismo, lo vemos justamente en este curso. Obviamente vemos un pantallazo general, no sé, por cada tema sería un curso, pero eso no quita que si bien este ya es como la cuarta o tercera, no creo que cuarta, cuarto curso en el año, que está todo el programa ahí, que tiene que ver con esto que te hablé, que pueden entrar todos a la Escuela Jurídica F y ver y decirnos si lo quieren hacer o no, no quita que aquel que, bueno, que obviamente quiere algo más específico, no solo de lo que es trámites anti IGJ, sino todo lo que es la parte de sociedades, la ley general de sociedades, etcétera, tengamos clases particulares, que eso siempre lo tenemos y está abierto no solo a alumnos, sino también a aquellos que son colegas, se meten en este mundo, o aquellos, ¿por qué no?, clientes, que también quieren estar un poco a tono con lo que pasa en su empresa, ¿no? Entonces nos preguntan, bueno, queremos saber qué pasa en una asamblea, en un directorio, bueno, todas esas cuestiones son las clases particulares, que así por decir, llamamos nosotros en la Escuela Jurídica F. Sí, bueno, son clases particulares suena quizás especiales, en el colegio, a medida. a las clases particulares de matemáticas, pero Sí, son media clases a antigua. medida, clases especiales o a medida, para intercambiar información muchas veces entre profesionales, incluso particulares no, pero es un profesional que por ahí necesita una duda puntual sobre, no sé, ejemplo, un tema que diste varias veces, el tema del artículo Sí, ya vi 60, tantos que por ejemplo, cómo se hacen los trámites del artículo 60, o cómo se inscribe. No, viste, tengo un ejemplo, entonces la persona dice, ¿cómo lo hago? Y bueno, y todos esos temas, es decir, bueno, mínimo es 1 hora, y se pautan los temas, y vos vas hablando, y cómo se hace eso, y vas contando la teoría y la práctica, siempre a medida de lo que te pide la persona, ese colega tuyo, que te está pidiendo, ¿no? Bueno, también esta semana vi que la semana pasada diste una charla sobre sucesión de la empresa familiar, los temas administrativos, cómo continúa la empresa, bueno, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, también impulsada por el Círculo de Abogados de San Miguel, y Gabriela Camicha, la doctora Gabriela Camicha, que tiene estudio Camicha Abogados, y la verdad te fue muy bien, así que bueno, ahí están los videos por si sí, quieren como ver todas algunas las clases, charlas. ¿no? Así que bueno, Amalia, nada más esto queda grabado, por si vos no lo ves ahora más, y si vos tenés alguna duda o querés ver más temas, simplemente mandanos por mensaje privado a amalia.ofensore, y ahí, bueno,
también vos haces consultoría, trabajás para directores, para directorios, tanto digamos, presenciales como asesoramiento en todo el país, por Zoom, WhatsApp, cualquiera de estas herramientas, para poder asesorar, y también haces, en el caso que sea necesario, viajes, como también hemos hecho viajes por todo el país asesorando sobre las mejores prácticas del derecho societario, en tu caso, en mi caso, de licenciado en Administración de Empresas, cómo manejar empresas, con más foco en lo que son empresas familiares. Así que bueno, No, está dicho bien, esto, bueno, te agradezco y gracias a bueno, todos los que te queda a estuvieron vos hoy, sí, el a estas saludo altas final. horas de la noche. Y bueno, si te parece, como siempre, Luciana, nos vemos todas las semanas, la semana próxima, sí. Sí, Bueno, después subiremos el tema a tratar la semana próxima en materia de sociedades, sí, como siempre. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias por los mensajes que nos mandan, sí. y desde ya aquellos que nos mandan por privado en relación a los temas que queremos que toquemos, bueno, creo que este fue uno también de los más pedidos como asamblea, así que bueno, estamos a disposición. Bueno, gracias a vos, Luciano, también por moderar la charla del día y todas las que haces en el estudio. Así que bueno, gracias a todos por estar y nos vemos, si Dios quiere, Sí. la semana próxima. Buen fin de largo.